Buenas tardes, ¿qué tal? A ver, se movió, ya estamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muchachos, ¿qué tal? Buen martes para todos ustedes. Espero se encuentren bien, espero también estén todos bien de salud por casa. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buenas tardes, muchachos. Vamos a empezar por aquí ya con nuestra cuarta semanita de clase, fíjate. A ver. Y ya está, ahora sí. Cuarta semanita de clase, fíjense qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos juntos hoy un mesecito, ¿no? 4 semanitas de clase. A ver, muchachos, entonces vamos a ir empezando por aquí. Recuerda que las claves del boletín anterior las compartimos al final de la clase. Cumplimos un mes, ese Job. Así es, Job, ¿no? Un mes juntos, ¿no? Como pasa el tiempo rápido, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir empezando por aquí con nuestra clase de esta semanita, ¿ya? Continuando con el desarrollo de la historia de la filosofía, fíjate, hoy vamos a trabajar 3 filósofos más de la historia de la filosofía occidental, ya filósofos contemporáneos, ¿no? Es decir, hoy vamos a hablar de George Wilhelm Friedrich Hegel o Jorge Hegel, ¿no? George Hegel, ¿no es cierto? Vamos a hablar de Ogos o Augusto Conte y vamos a hablar de Karl Marx o Carlos Marx. ¿Ya está? ¿Listo? Cabe resaltar que, a ver, Hegel es el último gran filósofo de la modernidad, así se lo considera, pero también se lo considera el último filósofo ya del perdón, un filósofo ya del siglo XIX. Por esas razones que yo le he colocado como que al medio, ¿no? Entre la modernidad y entre la época contemporánea. Hola, Antar, no te preocupes, ¿cómo estás? Pero a ver, diremos que Hegel, Comte, Marx y Nietzsche hay. ¿Listo? Los tres son filósofos del siglo XIX. ¿Ya está? Los tres son filósofos del siglo XIX. Un ratito voy a abrir mi ventana porque ya me dio calor. Hace un rato estaba de frío. A ver, un minutito, por favor. Ya, ya estamos. ¿Listo? Y en este caso, Wittgenstein, Heidegger y Sartre ya son filósofos del siglo XX. ¿Ya? Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar a 3 de los filósofos del siglo XIX, Hegel, Comte y Marx. Profe, pero va a faltar Nietzsche. Sí, a Nietzsche, Wittgenstein y Heidegger ya los veremos la siguiente semana, ¿ya? Y con ellos también ya estaríamos terminando nuestro recorrido sobre la historia de la filosofía occidental, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir empezando por aquí, ¿ya? Ok, hay un hecho histórico bastante importante que ocurre en el siglo XIX, que de hecho marca un antes y un después en la forma en cómo se garantizan los medios de subsistencia, la forma de producir los medios de subsistencia, perdón, cambian de sobremanera en el siglo XIX. Hay un hecho histórico que marca justamente este cambio. ¿Alguien se acuerda, alguno de ustedes se acuerda cuál es este hecho? ¿Cuál es este evento que ocurre en el siglo XIX y que cambia nuestra historia? ¿La Revolución Francesa? No, la Revolución Francesa se desarrolla un siglo antes, siglo XVIII. ¿Cuál es ese hecho? Correcto, milagros. La segunda revolución industrial. La industrialización es la que genera un cambio en nuestra historia, ¿no? Marca un antes y un después en cómo la forma de producir los medios de subsistencia se generan, ¿no? Entonces, de hecho, el siglo XIX es conocido como el siglo de la industrialización, como puedes ver por aquí, ¿no? ¿Por qué se caracteriza la segunda revolución? Porque obviamente la forma de producir los medios de subsistencia, como lo venía diciendo,
cambia, ¿no? Comienza el desarrollo de de la industria, ¿no? Las fábricas, las maquinarias, entonces, que de alguna forma permiten que se comience a producir en serie, que se abaraten costos, ¿no? Antes de ello, pues la forma de producir era más artesanal, ¿no? Lo que también tomaba mucho tiempo, ¿no? Más manual también era, ¿no? Entonces, este hecho va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque también va a generar cambios en las formas de relación social en el siglo XIX, ¿no? En este caso, fíjate, em, este evento va a generar que hayan pues relaciones sociales distintas, ¿no? Por ejemplo, eh, las nuevas relaciones que van a surgir aquí van a ser entre una clase dominante, dueña de los medios de producción, llamada la burguesía, y en este caso, va a emerger otra clase social llamada los proletarios, que van a ser, digamos, la clase mayoritaria que va a tener o va a garantizar su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces van a emerger por aquí dos clases sociales, ¿no? Luego, más adelante, también vamos a ver cómo es que esta relación social va a ser motivo de crítica. ¿Ya está? Motivo de crítica. ¿Listo? ¿Por parte de quién? Por parte del marxismo. Ya, como ya lo vamos a ver en breve. ¿Listo? Ott me dice, Miss, ¿por qué la segunda y no la primera? Ah, porque la primera se desarrolló en el siglo XVIII. Ya está. La primera revolución industrial fue en el siglo XVIII y la segunda, que ya entra con todo, ¿no es cierto? Ya se lleva a cabo en el siglo XIX. ¿Listo? Ok, vamos por acá. Vamos a empezar entonces nuestro recorrido por George Hegel. Ya está. Ahí te presento a Hegel, fíjate, filósofo alemán. Nace en el año 1770 en Stuttgart y vive hasta el año 1831. Su nombre es Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ¿no? En alemán. Traducido sería Jorge Federico William Hegel, ¿no? O simplemente George Hegel. Listo. ¿Ya está? Algunas de sus obras más importantes las tenemos por aquí. La fenomenología del espíritu, la ciencia de la lógica y la filosofía del derecho. De hecho, la filosofía del derecho, este libro, va a ser también motivo de crítica por parte de Marx. Ya te voy adelantando que Hegel tuvo muchos seguidores, ya sea para continuar su filosofía o ya sea para criticarlo. A los seguidores o a quienes continúan hablando sobre la filosofía de Hegel se le llama hegelianos. Ahora, aquí cuando muere Hegel se van a abrir dos ramas, hegelianos de derecha y los hegelianos de izquierda. Derecha e izquierda hacen referencia a la posición política. En este caso, Carlos Marx, como vamos a ver más adelante, va a ser un hegeliano, ¿listo? Pero va a ser un hegeliano de izquierda. Profe, ¿eso significa que Marx va a ser como Hegel idealista? No. De hecho, hay un concepto que Marx se va a encargar de tomar de Hegel, pero le va a dar su propia perspectiva o su propia orientación. ¿Qué concepto toma Marx de Hegel? ¿Alguien se acuerda por si acaso? ¿Cuál es ese término, ese concepto que el marxismo toma de la filosofía de Hegel? Correcto, Job, el concepto de dialéctica, ¿ya? De dialéctica, como vamos a ver en breve. ¿Listo? Ok, entonces ahí lo tenemos, ¿ya? Listo, muchachos. Ahora bien, la postura filosófica de Hegel se llama idealismo absoluto. Déjenme decirles que a partir de ahora para adelante no va a haber una preocupación central como si la había, por ejemplo, en la filosofía moderna, ¿no? Nosotros hemos visto que el tema central de la filosofía moderna era pues el conocimiento. Aquí, en el siglo XIX, no va a haber una única preocupación central. De hecho, van a ser diversos los temas de interés que le conciernen pues a cada filósofo. ¿Ya está? Ojo con ello. Entonces les decía, la postura filosófica que adopta Hegel se llama idealismo absoluto. Hegel es un filósofo idealista. ¿Ya está? Ahora bien, Hegel es conocido por la academia, no preuniversitaria. Cuando digo academia me refiero al mundo académico de los filósofos, ¿no? Les decía entonces, Hegel es conocido en la academia como un filósofo complejo.
Y de hecho sí lo es. Leer una obra filosófica de Hegel no se compara pues a leer una novela, ¿no? Por ejemplo, Hamlet o Romeo y Julieta o un cuento, lo lees rápido, no es de lectura rápido, lo terminas rápido y lo entiendes a la primera lectura. Eh, Leer a Hegel no es igual, ¿no? Hegel es conocido como uno de los filósofos más complejos que existen, ¿no? Más complejos de entender. De hecho, los textos filosóficos no se entienden a la primera, ¿no? No hay, tiene que darle una lectura, una relectura, dos o tres veces, ¿no? Pero los escritos de Hegel son mucho más complejos, ¿no? Tienen su level, tienen su nivel. Ahora bien, esa complejidad, ¿no? No tiene por qué trasladarse al mundo preuniversitario. Si bien Hegel es un filósofo complejo para nosotros los filósofos o los que estamos interesados en estudiar a Hegel, esta complejidad no tiene por qué trasladarse al mundo preuniversitario. En el examen de admisión, ahora lo vamos a explicar, Jorge. En el examen de admisión no te van a hacer preguntas de profundidad sobre Hegel. Ya está. San Marcos no quiere hegelianos, es un examen, digamos, de admisión, de ingreso a la universidad. Entonces, lo que necesitamos de Hegel es únicamente comprender dos conceptos claves. Son suficientes. Tú comprendes estos dos conceptos claves, no más necesitamos de Hegel. ¿Ya está? Insisto, para el nivel en el que estás, que es preuniversitario. ¿Ya? Profe, ¿y cuáles son esos dos conceptos claves para entender el idealismo absoluto de Hegel? Uno es el concepto de panlogismo y dos es el concepto de dialéctica. Dos conceptos son los únicos que necesitamos para comprender el pensamiento de Hegel. Repito, panlogismo y dos, dialéctica. ¿Ya está? Las dos o los dos términos van a permitirnos comprender su idealismo absoluto. Claro, de una manera muy general y muy básica, pero es lo que necesitamos para este nivel. ¿Ya está? Listo. Entonces, sin más, vamos a empezar. A ver, antes de explicar el panlogismo, me gustaría brevemente explicarte, ya que Jorge me ha preguntado por aquí, lo siguiente. A ver, idealismo es una postura filosófica que tiene como contraparte u opuesto, si se quiere, al materialismo, que es lo mismo también el realismo. ¿Ya está? Listo. El materialismo es la postura que sostiene que primero existe la materia, lo real, lo concreto, y luego se forman las ideas. ¿Ya está? Primero la materia y luego las ideas. El idealismo es la postura opuesta. Para el idealismo, primero son las ideas, la idea, y luego lo material o lo concreto, lo real. ¿Ya está? Primero la idea y luego lo material. ¿Ya está? Si hacemos una analogía con el ser humano, diríamos lo siguiente. Para el materialismo, primero existe el hombre con carne y hueso, ¿no? Como un ser concreto, material. Y luego se forman las ideas. ¿Ya está? Primero existes y luego se forman las ideas, la conciencia, ¿no? A eso se le llamaría una posición materialista, aquella que considera que primero existimos y luego se forman las ideas. Cambiando digamos, el aforismo de Descartes sería aquí, ¿no? Para el materialismo. Primero existo y luego pienso, ¿no? Primero existo como un ser concreto y luego pienso, ¿ya? Ya, en el idealismo sería lo opuesto, ¿no? Para el idealismo primero existen las ideas y luego existe lo concreto. Por ejemplo, el cristianismo es idealista. ¿Por qué? Porque los cristianos dicen que antes de que exista lo material, lo concreto, el ser humano, las plantas y los animales, primero existimos en forma de ideas. ¿Dónde? En la mente de Dios. Dios primero nos pensó, idea, y luego lo materializó. Entonces, primero la idea y luego la materia. ¿Listo? Entonces, uno por un lado es materialismo y el otro es idealismo. Entonces, para las posturas idealistas, primero es la idea y luego lo material, lo concreto, lo real.
¿Ya está? Entonces, eso para que de alguna manera puedan ustedes diferenciar ambas posturas. En este caso, ¿qué filósofo es idealista? Hegel. ¿Qué filósofo es materialista? Marx. Entonces, mientras que Hegel es idealista, Marx es materialista. ¿Ya está? Ya, listo. Entonces es un poquito para responder a la pregunta de Jorge. ¿Listo? Ahora sí. Pero bueno, vale para todos, ¿no? Listo. De nada, hijo, de nada. Dicho esto, ahora sí, volvemos aquí. Les decía, Hegel es un filósofo idealista. ¿Ya? Ahora vas a ver por qué razón él es un idealista. ¿Ya? A ver, el primer concepto que debemos conocer de Hegel es el concepto de panlogismo. Para poder entender este concepto, vamos a hacer una analogía con otro concepto clave llamado panteísmo. De hecho, hay un filósofo moderno del siglo XVII llamado Baruch Spinoza, anterior obviamente a Hegel, también era racionalista como lo era Descartes. Ya está. Este filósofo se caracterizó por ser panteísta. Y Hegel saca su panlogismo del panteísmo de Spinoza. Pero a ver, ¿qué significa eso de panteísmo, profe? Sencillo, me vas a ayudar tú. ¿Qué significa el prefijo pan? Pan, 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 pan. ¿Alguien sabe qué significa? Correcto, pan significa todo. Ahora, teísmo viene del vocablo teos. ¿Alguien sabe qué significa teos? Correcto, teos significa Dios. Ahora, si tú juntas ambos significados, dime qué significará panteísmo. A ver, ¿qué significará panteísmo? Bueno, panteísmo significará que todo es Dios. O también puede ser a la inversa, ¿sí o no? Dios está en todo, ¿sí o no? Profe, ¿y ese todo qué significa? ¿Cómo que Dios está en todo? Es decir, Dios está, así es, ¿no? Dios, por ejemplo, ¿está dónde, profe? Dios está en las plantas, un arroz, un girasol, Dios está ahí. Dios está en los animales. Profe, mi perro, sí. En mi gato, también. Dios está ahí. Dios está en los ríos y los lagos. ¿Ya está? Así como dice la Biblia, ¿no? Dios creó todo y al crear todo se manifestó en todo. ¿Ya está? Entonces Dios está en los ríos, en los lagos, en los animales, en el cielo. Dios está en el día, en la noche. Entonces, Dios se manifiesta en todo. En cada rinconcito del universo encontraremos una proyección o una expresión de Dios. Profe, yo también, correcto, tú también, el hombre también. Profe, entonces yo soy un pedacito de Dios. Sí, José Antonio, tú serías un pedacito de Dios. Tú eres un pedacito divino, eres tú, José Antonio. Dios está en ti y en todos los que están en este salón. Profe, pero un ratito, pues, porque cuando apareció el hombre, el primer hombre, ¿no? Aquí comenzó un desarrollo, profe, llamado la historia. Comienza la historia de los hombres, desde los egipcios, pasando por los griegos, llegando hasta los romanos, los medievales, los franceses, hasta el hombre actual. Correcto. Entonces diremos que Dios se expresa ¿dónde? Dios se expresa también en la historia. Dios estaba en los griegos, los romanos, los egipcios, en todo está Dios. O sea, Dios está en todo lo que existe, todo lo real. Dios se expresa en absolutamente todo. Donde tú quieras que veas, vas a ver un pedacito de Dios, una proyección de Dios. ¿Ya está? Así es, José Antonio. Pues se llama panteísmo. ¿Listo? Ok. Volvemos a Hegel. Hegel no es un panteísta. ¿Ya está? En la idea está Dios mismo. Claro, en nuestra mente, si a eso te refieres, en nuestra conciencia, en nuestra mente, Dios está en todo. ¿Listo? En el arte, en la religión, en la filosofía. Dios estará en todo. Ok, volvemos aquí, volvemos a Hegel. Hegel no es un panteísta. Hegel es un panlogista.
Entonces yo voy a borrar, fíjate, logismo, borro, 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 y coloco logismo. ¿Ok, profe? Listo. Hagamos lo mismo. Pan significa todo. Logismo viene de otro vocablo. Logismo viene del griego logos. ¿Y alguien sabe qué significa logos? Logos, estudio, tratado, ¿correcto, Evelyn? ¿Qué más significa logos? Estudio, tratado, correcto, Job, correcto, Romina, hacia José Antonio. Logos ya no significa Dios. Logos significa razón. Logos significa idea, razón o idea. Entonces, Hegel saca a Dios, saca el concepto de Dios y coloca el concepto razón o idea. Entonces, hagamos lo mismo. ¿Qué significará panlogismo? Ah, bueno, profe, significará que todo es expresión de una razón o idea. Correcto. Fíjate, ya no Dios, sino una razón o idea. O a la inversa, la razón o idea está ¿dónde? En todo. ¿En todo qué? En todo lo real, en todo lo que existe. Entonces vamos a hacer lo mismo, mira. La razón o idea está ¿dónde? En las plantas. La razón o idea está en los animales. La razón o idea está en los ríos y en los lagos. La razón o idea está ¿dónde? En el hombre. Profe, pero el primer hombre, comunidad primitiva, pasando por los egipcios, los romanos, hasta el hombre actual. Profe, la historia. Ya. Hegel dirá que hay una razón o idea que se expresa también en la historia del hombre. En conclusión, hay una razón o idea que se expresa en todo lo real, en todo lo que existe, en absolutamente todo. A eso se le llama panlogismo. Y aquí lo tienes, mira. Todo lo real, acá está, todo lo real es expresión de una razón o idea absoluta. Ya sabes que idea o razón es lo mismo. Y como ella se expresa en todo, Hegel le llama razón o idea absoluta. ¿Ya está? Aquí está. Todo es expresión de una razón o idea absoluta. ¿Ya está? Absolutamente todo. ¿Listo? Todo, todo lo real es expresión de una razón o idea absoluta. Profe, ¿cómo decir todo es expresión de Dios? Sí, solo que Hegel cambia el concepto Dios y coloca el concepto razón o idea absoluta, que para estos fines vendría a ser como Dios, ¿no? Solo que Hegel no utiliza el término Dios, o Hegel utiliza el término razón o idea absoluta. Hay una razón o idea absoluta que se expresa en todo. Por eso es que se le llama idealista, porque para él todo lo que existe es expresión de esa razón o idea. Todo, absolutamente todo, es expresión de una razón o idea. Ya está todo lo real, todo lo material, es expresión de quién? De una idea o razón absoluta. Por eso es idealismo absoluto. Entonces de ahí se desprende también la famosa frase, todo lo real es racional, es expresión de la razón. Y también puede ser a la inversa, todo lo racional es real. ¿Listo? Entonces, esta es la frase, esta es la cita que representa el panlogismo hegeliano. ¿Ya está? ¿Listo? Profe, ¿cuál sería la diferencia entre quitar a Dios y poner a la razón? ¿La racionalidad ya no sería una característica de Dios o es que quería cambiar o separarse la idea de Dios ya que estaba muy bien? Ah, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Job. Lo que pasa es que en el sistema hegeliano eh, no, Hegel no quiere, digamos, otorgarle a la idea absoluta el mismo carácter o, digamos, no quiere Hegel dar a entender que por idea absoluta se refiere al Dios del cristianismo. Ya está. Hay algunos intérpretes, algunos lectores de la obra hegeliana
que tratan de identificar a la razón o idea absoluta con Dios. En ninguno de los libros Job aparece el término Dios. En ninguno de los libros de Hegel. Hegel nunca se refiere, nunca utiliza el término Dios. Hegel habla de una razón o idea absoluta. Porque si fuese o hablara de Dios, Hegel se estaría manteniendo o expresando sus ideas cristianas, ¿no? Y Hegel, digamos que tomando distancia del cristianismo, busca tratar de explicarlo todo, claro, de una manera idealista, pero sin tener que recurrir a la figura de Dios. Hay muchos otros autores que, por ejemplo, hablan también de una razón absoluta. Por ejemplo, se me ocurren los estoicos. Los estoicos dicen, hay una razón, ¿no? Que está en el cosmos y que explica cómo es que todo sigue un orden natural. Los estoicos, por ejemplo, pensaban que todo en la naturaleza estaba ordenado de manera lógica, de manera racional. ¿Listo? Y que por ello debíamos aceptar nuestro destino, ¿no? Hay que aceptar nuestro destino porque todo lo que nos ocurre no está hecho al azar. En el universo hay una razón, hay un logos universal que ya lo ha ordenado así. Si te percatas, Job, los estoicos no utilizan el término Dios, porque para empezar, el cristianismo se desarrolla después de los estoicos. El estoicismo, para que te pongas en contexto, se desarrolló en el periodo helenístico romano. Entonces, ellos todavía no saben ni siquiera qué es cristianismo, ni tampoco aparece Jesús por aquí. Entonces, el cristianismo y todo lo demás recién aparece, mira, siglos después, en la época medieval. Pero entonces, ¿a qué vengo con esto? A que los estoicos ya hablaban de una razón que ordenaba todo en el cosmos, pero no atribuían esa razón a Dios. Lo mismo pasa con Hegel. Hegel habla de una razón absoluta que se expresa en todo, pero no logra identificar a esa razón absoluta con Dios. ¿Me entiendes? No, no dice es Dios, ¿no? Por eso no él es un panteísta, él es un panlogista. Ya está. Entonces, si yo estoy colocando aquí la analogía con Dios, es solamente para que ustedes puedan entender, ya está, esa analogía entre panteísmo y panlogismo, ¿ya? ¿Listo? Ya, entonces ahí lo interesante, ¿no? Hay otro filósofo que, por ejemplo, Baruch Spinoza habla de la existencia de un Dios que lo gobierna todo. Por eso Spinoza era un panteísta. Pero este Dios al que Spinoza se refiere no es el Dios cristiano, no es el Dios del cristianismo. Y si por ahí alguno de ustedes sabe, de repente tú, Job, ya que has preguntado y hace un rato mencionaste a Einstein, cuando en una entrevista a Albert Einstein le pregunta si él era cristiano, él dice que no. Entonces, ¿usted es ateo? Dice que no. Entonces le preguntan, ¿usted cree en Dios? Y él dice sí. Ay, señor Espinosa, perdón, ay, señor Albert Einstein, entonces usted está cayendo en contradicción. No, le dice, es que yo sí creo en Dios. Entonces es cristiano, le dicen, no. Entonces, señores, Albert Einstein no le entendemos. Albert Einstein dijo, yo sí creo en Dios, pero yo creo en el Dios de Spinoza. Profe, ¿cómo que en el Dios de Spinoza? ¿Te acuerdas? Hace un rato te mencioné. Baruch Spinoza es el filósofo moderno panteísta. Todo es Dios, pero ese Dios no es el Dios del cristianismo. Baruch Spinoza tiene un libro en el que explica a través de la matemática la necesidad de que haya un Dios matemático. Es alucinante. Si bien con ustedes solamente vemos la puntita del iceberg, realmente los filósofos tienen escritos mucho más de lo que acá meramente les explicamos, ¿no? Pero Baruch Spinoza demuestra geométricamente, correcto, José Antonio, geométricamente la necesidad de que exista un Dios. O sea, matemáticamente es necesario que exista un Dios, pero ese Dios no tiene para nada parecido con el Dios del que habla la religión cristiana. Es muy interesante porque, como le decía, Albert Einstein dice, yo creo en Dios, pero creo en el Dios de Spinoza, el Dios demostrado geométricamente. Entonces, si te das cuenta, otra vez Spinoza habla de Dios, pero no se refiere al Dios cristiano, ¿no es cierto? Lo mismo Hegel. Hegel dice, hay una razón o idea absoluta,
pero que no se identifica con Dios. ¿Ya está? Que había establecido axiomas y que con esa, así es. Algún día, ojalá alguno de ustedes interesado en el tema o amante de las matemáticas, ¿no es cierto? Quiera, digamos, o le interese ese tipo de lecturas, ¿no? Definitivamente Albert Einstein perdón, a Baruch Spinoza, leyó a Descartes y leyó a otros filósofos matemáticos y de la ciencia, ¿no? Pero bueno, ya nos ampliamos, ya nos salimos, ya está. Eso lo explicamos en breve, ¿listo? En breve. Todavía estamos recién entrando al panteísmo, al panlogismo, perdón. Y miren, me han hecho hablar de más, yo que pensaba solamente explicar lo primero, mira, hemos terminado explicando mucho más, pero no, no importa, está bien, la curiosidad es buena, ya está. Listo, no te preocupes. Ya, entonces, ¿se entendió a qué se refiere con panlogismo? ¿Se entendió? ¿Se entendió para todos? Panlogismo, todo es expresión de una razón o idea absoluta. Ok. Para quienes de repente no les quedó claro, no se preocupen porque aquí su profesora pensando en todas las situaciones posibles, ¿listo? Eh, digamos, voy a explicarles este panlogismo. Mira, si a ti ya te quedó claro con lo que te voy a explicar ahorita, uy, ya, pues, redondito cae la información. Mira, y para aquellos que no, no se preocupen que aquí les explico. Para poder explicar este panlogismo, voy a contarte una novela. Ya está, voy a contarte una novelita. Nada que Romeo y Julieta, nada de las novelas que te cuenta tu profe Agüero. No, esas son un chancay de 20 para la novela que te voy a contar ahorita yo. Esta novela sí es buenas, esta sí te va a gustar. Nada que las cuitas de no sé quién, no, no, tu profe Agüero ya, que el Romeo y la Julieta, esta es novela. ¿Ya está? Así que vamos a empezar por aquí con la temporada 1, episodio 1. La Real, así es Mica. ¿Listo? Ok, te voy a contar la novela de la señorita Ia. Ay, profe, ¿va a hablar de la inteligencia artificial? No, fenómeno. Esta es la novela de la señorita Idea Absoluta. Ah, profe, idea absoluta, IA. Así es, pues fenómeno. ¿Ya está? Te voy a contar la novela de la señorita IA. Idea o razón absoluta. ¿Listo? Ok, empezamos. Episodio 1. Primero existe la idea absoluta. Todavía no existe lo real, las plantas, los animales, el hombre, nada. Primero está la idea absoluta. Como idea es pura, es abstracta, es inmaterial, es perfecta. ¿Listo? Es bella, es pura idea. ¿Ya está? Ella está tranquila, vive sola, nada la inquieta, es abstracta, es perfecta y está solita. Pero, fíjate, la señorita Ia se va a cansar de estar sola y además se va a cansar de ser pura. Se va a cansar de ser pura y va a querer ser impura. Va a dejar de ser abstracta e inmaterial y va a comenzar a materializarse, va a concretizarse, va a adquirir un cuerpo, o sea, se va a encarnar, se va a materializar. ¿Listo? Entonces, la señorita Ian va a dejar de ser perfecta y ahora va a pasar a ser imperfecta. La señorita Ia va a dejar de ser pura y al materializarse va a ser impura. La señorita Ia va a dejar de ser perfecta, pura, bella, abstracta y ahora va a materializarse ¿dónde? En lo real. ¿Cómo, profe? Ah, mira, mira, mira. Paso 2, ¿ok? Ay, profe, va a dejar de ser perfecta, sí, y ahora va a ser imperfecta. Ok, mira. Primero aparece la naturaleza. Las plantas, los animales, los lagos, los ríos, el cielo, la tierra. Ok, mira, 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 mira la pantalla. Viene la señorita Ia por aquí. Ay, quiero dejar de ser pura, abstracta, inmaterial y ahora quiero agarrar un cuerpo, quiero que me vean. Entonces, ¿dónde me voy a expresar? En los árboles. Entonces, los árboles comienzan a tener vida, comienzan a volverse en una expresión de la idea absoluta. Entonces, si el árbol comienza a crecer, ¿no es cierto?, a volverse verde, fuerte, digamos que adquiere ese cuerpo
y esa forma porque es la idea absoluta la que se está encarnando en él. Entonces la señorita Ia viene y comienza a recorrerlo todo, el cielo, la tierra, los ríos comienzan a moverse, los lagos comienzan a moverse, adquieren vida. ¿Y por qué? Porque la señorita Ia nuevamente está recorriéndolo todo, todo. ¿Listo? Las plantas, las flores, todo comienza a florecer. Mira, los animales comienzan a crecer, a tomar vida, porque es la señorita Ia la que lo recorre todo. Y de esta manera, la señorita Ia va encarnándose. Entonces, esta gallina se vuelve en la encarnación de la idea absoluta. Este río sería la encarnación de la idea absoluta. Ay, profe, entonces la naturaleza sería, en este caso, ¿no es cierto? La materialización de la idea absoluta, correcto. La idea absoluta se aliena, es decir, se expresa en formas concretas, en el árbol, en los ríos, en los lagos, en los animales, en absolutamente todo. Todo, 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 todo lo recorre ella. ¿Listo? Ay, profe, de ahí sale el término panlogismo. La señorita Ia, la idea absoluta, comienza a encarnarse, expresarse en todo. Así es. Profe, pero aquí todavía no está el ser humano. Ah, no, pues, porque tú bien sabes que antes de que exista el ser humano, primero existió la naturaleza, las piedras, las plantas, los animales, los lagos, los ríos, ¿no es cierto? Listo. Pero en lo real, una vez formada la naturaleza, irrumpe, ¿quién irrumpe? El hombre, el primer hombre de la historia. Pero desde que aparece el primer hombre, comienza la historia del hombre, la historia de la humanidad, comienza el desarrollo de la historia. ¿Ya está? Es decir, aparecen los egipcios, los griegos, los romanos, los medievales, los franceses, hasta llegar al hombre actual. Entonces, profe, ¿qué hace la señorita Ia? La señorita Ia nuevamente viene y lo recorre todo. Desde el primer hombre, ella se encarna en Grecia, en Roma, en los medievales, en todo, 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 hasta el hombre actual, termina siendo expresión de la idea absoluta. ¿Ya está? Entonces, en conclusión, como puedes ver, la señorita Ia deja de ser abstracta y ahora ella se ha concretizado, ha obtenido un cuerpo. De ahí te decía hace un ratito que tú eres una expresión, un pedacito de la idea absoluta, de la razón absoluta. Todo lo que existe, todo lo real es expresión de la señorita Ia. ¿Listo? Ok, a ello hace referencia Hegel con el término panlogismo. ¿Listo? Ya estamos. Repetimos otra vez. Primero está la idea o la razón absoluta, pura abstracta inmaterial. ¿Qué pasa con ella? Se quiere expresar en lo real. Primero se expresa en la naturaleza, piedras, plantas, animales, y luego se expresa en el hombre, es decir, en el espíritu del hombre. ¿Listo? Para Hegel, el hombre tiene cuerpo y el hombre tiene espíritu. La señorita Ia, la idea absoluta, se expresa en el espíritu del hombre. ¿Ya está? Entonces, desde el primer hombre hasta el hombre actual, es decir, hay historia. Entonces, la señorita Ia se expresa en la historia, en todo el recorrido. ¿Ya está? Todo es expresión de la señorita Ia. ¿Listo? Ya está. ¿Se entendió ahora sí para todos? ¿Se entendió? Mira que hasta te busco dibujito para explicarte cómo se este desenvolvimiento. ¿Se entendió? Fin del episodio 1, capítulo 1. Listo. Respondiendo a la pregunta de José Antonio, vamos a dar por aquí una información extra, principalmente para los que están, para los que van a postular al área E. Ya está, viene el capítulo 2 de esta novela, pero ya es una información extra adicional para los que ya de repente vayan a postular al área E principalmente. ¿Ya? A ver, muchachos, según Hegel, cuando aparece el hombre, ya está, el hombre a lo largo de la historia ha ido evolucionando, de menos a más, ha ido mejorando. El espíritu humano ha ido mejorando, no siempre ha sido el mismo.
El hombre de la comunidad primitiva no es el mismo hombre del siglo XIX, que ya llevó a cabo la segunda revolución industrial. No es el hombre que ha creado la religión, la filosofía o el arte. Para empezar, en la comunidad primitiva no hay arte, no hay religión, no hay filosofía, no hay Estado, no hay sociedad. Entonces, para Hegel, desde que aparece el hombre con su espíritu, el espíritu humano ha ido evolucionando. Según Hegel, el espíritu humano ha pasado por tres momentos. De frente te los proyecto todos por aquí. ¿Ya está? El hombre primero desarrolló o tuvo un espíritu subjetivo. Luego dio un saltito, mejoró de menos a más y el hombre dio un salto hacia un espíritu objetivo, perdón. Entonces el espíritu humano evolucionó, dejó de ser subjetivo y ahora pasó a ser, perdón, objetivo. Finalmente, el espíritu humano dio otro saltito cualitativo, mejoró un poco más y el espíritu humano se volvió absoluto. Ah, profe, entonces en el tercer momento el espíritu humano ya logró un desarrollo más alto. Así es. ¿Por qué no siempre hemos sido lo mismo? Pues hijo, desde el primer hombre de la comunidad primitiva hasta el hombre actual, uy, mira cuánto hemos cambiado. Es más, Hegel se quedó en el siglo XIX, nosotros podremos añadir más. Hegel no vivió, por ejemplo, la era de la tecnología. Hegel nunca viajó en un avión. ¿Ya está? Hegel nunca va a poder viajar al espacio, no había nada de ello, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, muchachos, pues hemos ido evolucionando, nuestro espíritu humano ha cambiado de menos a más. Y para Hegel esos tres momentos han sido espíritu subjetivo, espíritu objetivo y espíritu absoluto. Ahora, ¿cómo se diferencia cada uno de ellos? Por lo siguiente, a ver, los primeros hombres de la historia tuvieron un espíritu subjetivo que se caracterizó por lo siguiente. Los hombres primero comenzaron a desarrollar conciencia, es decir, los hombres primero tomaron conciencia de que no se encontraban solos en la naturaleza, ¿no? El hombre de la comunidad primitiva, ¿no? Imagínatelo en la naturaleza parado y observando todo a su alrededor. Entonces, él toma conciencia de que no está solo en la naturaleza, de que las plantas tienen vida, ¿no? De que son semillas y van creciendo hasta que salga el fruto. Y también se percata de que hay animales. Entonces, el hombre toma conciencia. Eso es importante, eso nos revela algo importante en el ser humano. ¿Por qué? Porque ninguna otra especie tiene conciencia del mundo. Los gatos, los perros, tienen conciencia, ¿no? En cambio, el hombre sí. El hombre toma conciencia de que está en el mundo y que en la naturaleza hay otras especies. Ahora bien, una vez que el hombre toma conciencia, da un saltito más allá y entonces el hombre desarrolla autoconciencia. Auto, uno mismo, es decir, conciencia de uno mismo. Los hombres comienzan a ser conscientes de las decisiones que están tomando. Se dan cuenta de que hay algunas decisiones que lo llevan a enfermarse o hasta incluso lo pueden llevar a la muerte. Entonces se vuelven precavidos, comienzan a pensar sobre sí mismos. No debería hacer esto, esto sí. Entonces el hombre va desarrollando autoconciencia, va pensando en sí mismo. Y esto es importante porque ninguna otra especie de la naturaleza es consciente de lo que hace o de lo que dice. En cambio el hombre sí. El hombre se da cuenta de que hay ciertas cosas que hace que no debería hacer porque lo pueden conducir incluso a la muerte. Entonces el hombre es autoconsciente. ¿Listo? Ahora, el hombre da un saltito más allá y desarrolla la razón. Esto es sumamente importante porque para Hegel, cuando el hombre logra desarrollar la capacidad de razonar, abandona el espíritu subjetivo y da un salto hacia el espíritu objetivo. Desde el momento en el que el hombre comienza a desarrollar la razón, la capacidad de razonar, da un salto, espíritu objetivo. Y con su espíritu objetivo, el hombre comienza pues a crear cosas que antes no existían. ¿Qué comienza a generar? Leyes, el derecho. Con su capacidad racional, el hombre desarrolla el derecho, las leyes, las normas morales. Comienza a vivir en eticidad, es decir,
construye el concepto de familia. Ya no vive de manera aislada, sino que ahora construye el concepto de familia. Mamá, papá, los niños, construye el concepto de familia. Esto es mi familia. Y luego entiende que hay otras familias. Y al conjunto de familias, entonces le llamamos la sociedad. Entonces el hombre entiende que ya no solo hay una familia, sino que hay sociedades. ¿Listo? Y además, con su razón, el hombre crea el Estado, la institución que se va a encargar de que los derechos sean respetados. Desde el momento, dice Hegel, en que el espíritu humano, el hombre, crea el Estado, uy, evoluciona. Otro salto. Abandona el espíritu objetivo y da un salto hacia el espíritu absoluto. Ah, su profe, el hombre ha ido de menos a más. Así es. Y cuando el hombre desarrolla el espíritu absoluto, ya crea cultura. Y aquí pues el hombre se encuentra en un nivel superior, porque ninguna otra especie ha creado cultura. Es decir, el hombre ha creado el arte, la religión y la filosofía. Entonces, llegar aquí ya para Hegel constituye el máximo desarrollo del espíritu humano. ¿Por qué? Porque ninguna otra especie ha logrado desarrollar estas actividades tan abstractas. La religión, el arte, la filosofía son actividades que uno podría lograr desarrollar cuando pues su capacidad racional ha aumentado o avanzado un montón. Cualquiera, por ejemplo, el hombre en la comunidad primitiva no podría haber tenido filosofía o religión, ¿no es cierto? Porque no estaban todavía, digamos, no habían desarrollado todavía la capacidad de hacerlo, ¿no? Esto ya es propio de, digamos, un desarrollo que ha alcanzado el espíritu humano. Entonces, ya cuando el hombre llega a este espíritu absoluto, Hegel dirá que pues ha logrado su máxima expresión, ya está, su máximo desarrollo. Pero no debes olvidarte que en realidad la que se estaba expresando en todo el espíritu humano, ¿quién era? La IA. Es la idea absoluta la que se expresa en el espíritu subjetivo. Es la idea absoluta la que se expresa en el espíritu objetivo y es la idea absoluta la que se expresa en el espíritu absoluto. O sea que el arte, la religión y la filosofía no son más que expresiones de la idea absoluta otra vez. Puedes darte cuenta que la señorita Ia terminó recorriéndolo absolutamente todo, hasta incluso nuestros productos culturales, nuestras leyes, nuestra moral, todo es expresión de la idea absoluta. Por eso se llama idealismo absoluto. ¿Idealismo por qué? Porque hay una idea que lo recorre todo de manera absoluta. ¿Listo? Ok. ¿También pertenece a lo real? O sea, cuenta como una forma, así es, así es. ¿Listo? Por ejemplo, una obra literaria, Melanie, sería la materialización de la idea absoluta. Por ejemplo, una pintura, una obra de arte, una escultura, sería la materialización de la idea absoluta. ¿Ya está? ¿Listo? Por ejemplo, una canción sería, cuando tú ya la escuchas, sería la materialización de la idea absoluta. Un libro de filosofía sería la materialización de la idea absoluta. Todo es expresión de ella. ¿Ya está? Listo, muchachos. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Ya está? ¿Listo? Ahora sí, para todos, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió para todos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Correcto, ya estamos. Primer concepto entonces, panlogismo. ¿Ya está? Listo, avancemos. Ahora sí. Segundo concepto, dialéctica. A ver, cada vez que ustedes escuchen la palabra dialéctica, una idea debe venirse a la mente. ¿Qué idea, profe? Lucha de opuestos. A partir de ahora, cada vez que ustedes escuchen la palabra dialéctica, a la mente debe venírsele el término lucha. Lucha de fuerzas opuestas, lucha de opuestos. ¿Ya está? ¿Listo? A ver, ¿a qué hace referencia la dialéctica? La dialéctica hace referencia al movimiento que presentan las cosas. Para Hegel, todo, absolutamente todo, está en constante cambio.
Todo está en constante movimiento. Nada permanece idéntico a sí mismo, todo cambia. Ahora, ¿cómo se mueven las cosas? Según Hegel, de manera dialéctica, es decir, mediante una lucha. ¿Cómo se expresa el movimiento dialéctico? En tres fases. ¿Cuáles son? Aquí te coloco de frente las tres fases. Uno, primer momento, primera fase. Uno, el momento de tesis o afirmación. Digamos que la tesis sería la fuerza. Digamos que la tesis sería la fuerza positiva. ¿Ya está? Dos, momento de negación de la afirmación. La antítesis o antitesis. Entonces puedes notar que la antítesis sería el momento de la negación. Entonces aquí ya tienes dos fuerzas opuestas, si te has percatado. Aquí ya están las fuerzas opuestas, fuerza afirmativa, la fuerza negativa. Tesis, afirmación, antítesis, negación de la afirmación. Entonces, entre las dos comienza una lucha, entre las dos comienza un versus, una lucha de fuerzas opuestas. ¿Ya está? Al resultado de la lucha, Hegel le va a llamar síntesis. Profe, ¿y qué vendría a ser la síntesis? La negación de la negación. Conclusión, la dialéctica tiene tres fases: tesis, antítesis y síntesis. ¿Ya está? Las tres fases de la dialéctica. Vamos a ir con un ejemplo para que se entienda a qué hace referencia Hegel con dialéctica o movimiento dialéctico. ¿Ya? A ver, mira este ejemplo por aquí. A ver, muchachos, yo tengo por aquí unas semillas de manzana. Estas semillas de manzana quieren llegar hasta aquí, hasta el fruto. ¿Ya está? Estas semillas quieren llegar hasta aquí, hasta el fruto, pasar de aquí a aquí. Ahora bien, para llegar de aquí hasta aquí, tiene que haber un movimiento, si no, ¿cómo? No es que yo dejo la semilla y por obra y gracia del Espíritu Santo ya tenemos movimiento. Oh, perdón, ya tenemos fruto. No ocurre así. Tampoco es cuestión de ponerle a las semillas, ¿no? Una varita mágica, manzana, y sale la manzana. No, no ocurre así. No ocurre así. Listo. Para que pasemos de aquí, desde las semillas hasta el fruto, tiene que haber un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? Un movimiento dialéctico. Profe, ¿cómo que movimiento dialéctico? Es decir, tiene que haber una lucha de fuerzas opuestas. A ver, ¿cuáles serían las fuerzas opuestas, profe? Aquí está, mira. Vamos a llamarle a las semillas tesis, momento de afirmación. Ellas serían la fuerza positiva. ¿Y por qué? Porque las semillas, pues, digamos que están marroncitas, cerraditas, ¿no es cierto? Se quieren afirmar como semillas, no quieren cambiar, quieren mantenerse así tal y como está, ¿cierto? Ya. Ahora bien, pero conforme pasan los días y conforme le echamos agua a las semillas, comienza a por aquí a salir, mira, mira, algo así. ¿Ya está? La semilla se resiste porque quiere mantenerse así, tal y como está, cerradita. Entonces comienza a luchar. ¿Comienza a luchar con quién? Comienza a luchar con la planta, porque la planta poco a poco va, ¿no es cierto? Saliendo, 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 más y más y más y más y más, ¿no? Va formándose hasta que finalmente se convierte en algo como lo que tenemos en la pantalla. Entonces, la planta sería la antítesis de la semilla. Entonces, entre las dos comienza una lucha, comienza un versus. La semilla quiere mantenerse tal y como está, cerradita, cerradita, no quiere cambiar, no quiero ser así nomás. Y la planta poco a poco comienza a luchar también y comienza a romper la semilla y comienza a salir a flotar más y más y más y más. Entonces aquí comienza una lucha, un versus entre los dos. Después de tanta lucha, después de tanta pelea, finalmente, ¿no es cierto?, surgirá la síntesis, el fruto. Entonces, para que pasemos desde aquí, desde la semilla, y lleguemos hasta el fruto, ¿qué ha tenido que suceder? Ha tenido que haber una lucha.
una lucha entre estas dos fuerzas opuestas. La semilla, la fuerza afirmativa que quiere mantenerse como está, y la antítesis, que sería la planta que ya ha querido dar paso a algo distinto. De entre la lucha entre las dos, surge finalmente como tercer elemento el fruto. Entonces, Hegel dirá que todo se mueve de manera dialéctica. Para que nos movamos de un lugar, desde las semillas hasta el fruto, todo ha tenido que moverse en función de una dialéctica, una lucha de fuerzas opuestas. Ahora, lo mismo que pasa con la semilla de la manzana, ocurre también en la vida misma. Tú, por ejemplo, quieres llegar a una última síntesis que sería el alcanzó vacante. Tú quieres llegar aquí, pero ¿dónde te encuentras? Te encuentras aquí, como la semilla. Te encuentras aquí. Aquí estás tú. ¿Listo? Ahora, para poder llegar desde aquí hasta aquí, Hegel va a decir que tienes que moverte. ¿Y cómo debes moverte? De manera dialéctica. ¿Cómo es eso de manera dialéctica? Es decir, luchando. Tienes que entender que durante toda tu preparación, el camino hasta llegar al alcance vacante, van a haber momentos de tesis, de afirmación, de fuerzas positivas. Por ejemplo, van a haber días en que te levantes animado, ¿no? Con ganas de estudiar, motivado a tope, ¿no? Todo está tranquilo en casa, no hay problemas, todo marcha bien. Pero la vida no es así solamente. Van a aparecer, dice Hegel, las antítesis en el camino. Profe, ¿y cuáles serían la antítesis en mi preparación? La desmotivación, el desgano, ya no querer entrar a clase, comienzan los problemas en casa, terminas con tu enamorado, terminas con tu enamorada, te frustras, lloras, quieres tirar la toalla, ya no quieres ir a la academia, ya no quieres entrar a las clases, te preguntas ¿para qué? Y si no la hago, comienza la antítesis. Ahora, dice Hegel, ¿qué hacemos una vez que comience o aparezca la antítesis? Pues tenemos que luchar, hay que cargar con uno mismo, hay que luchar. Si queremos llegar hasta la síntesis que significa el alcanzó vacante, tenemos que luchar, luchar y no parar de luchar en el camino. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aparece la antítesis, problemas en casa, tus padres se separan, ya no hay dinero, etc., etc. O tú mismo te desmotivas. Entonces, diremos que en esta lucha la antítesis ha ganado y lo que va a pasar es que ya no vas a poder llegar a esta síntesis. Si tú te desmotivas, ya no luchas y si no luchas, ya no hay movimiento y si no hay movimiento, ya no llegas al gran alcance vacante, ¿no? Entonces, si tú quieres lograr esa última síntesis, Hegel diría, tienes que luchar. Como profe, aunque no tengas ganas, aunque no tengas motivación, carga contigo, porque si quieres lograr cosas, tienes que moverte y la única forma de moverte es luchando. Profe, mi enamorado me terminó. Pues tienes que seguir. ¿Cómo, profe? Si estoy triste, estoy llorando, ella me abandonó, ya no quiero nada, profe, la vida no tiene sentido. Llorando y con lágrimas sigue luchando. ¿Cómo, profe? Igual agarra tu libro de geometría. Saca tu libro y comienza a resolver tus ejercicios. Profe, ¿cómo? Con lágrimas sigue resolviendo. Ay, me ha dejado. Voy a resolver mi ejercicio de matemática. Me sale 5. A ver, voy a ver si sale, si hay clave. Si hay clave, bien. No importa, aunque sea acá, me va todo bien. Sigo, siguiente ejercicio. Ay, cómo le extraño, pero voy a seguir. Hasta las 7. Hay clave, sí hay, bien. Él dice, tienes que luchar. Sigue empujando contigo mismo. Aún con lágrimas en los ojos, sigue avanzando. Pero es que de eso se trata la vida. La vida tiene momentos de tesis, momentos de afirmación, pero la vida también tiene los momentos de antítesis. Y cuando aparezca la antítesis, no hay que renegar, no hay que frustrarnos, solamente hay que seguir luchando, porque después, recuerda que después de esa lucha siempre viene la síntesis. La vida misma es así. Todo en la vida, muchachos, es dialéctica. La vida es dialéctica. Si queremos movernos, tenemos que luchar. En la vida hay momentos de afirmación, de paz, de tranquilidad, ¿no es cierto? Pero la vida no es color de rosa, pues, y creer que en todo en la vida es felicidad, ¿no? Es una gran mentira. La vida tiene momentos de antítesis. Hay días en que no queremos nada. Hay problemas que inevitablemente vienen en familia, en casa, ¿no? Pero ¿de qué se trata la vida? De movernos, de andar, es decir, de luchar constantemente, ¿no? Incluso hasta las relaciones de pareja se mueven dialécticamente.
En las relaciones de pareja hay momentos de tesis, de afirmación, ¿no es cierto? Hay momentos en que estamos, te amo mi amor, mi bebito, mi bichoto, mi bichota, estaremos juntos forever and ever, besito, abrazo, vamos al cine, estudiamos juntos, todo bien. Pero en las relaciones de pareja no todo es tesis, pues. En las relaciones de pareja también aparecen las antítesis, los problemas, las discusiones, las diferencias. Pero ¿de qué se trata una relación de pareja? ¿De abandonar el barco? ¿De terminar a la pareja cuando ya aparece en la antítesis? No. Él diría que en las relaciones de pareja, si hay amor y se quieren construir, uno tiene que luchar. Las parejas se terminan separando porque piensan que una relación de pareja es solo besito, abrazo, alegría y felicidad, y las parejas ignoran que también hay que saber estar en los problemas y este, hay que saber lidiar con ellos, hay que luchar si uno ama. Pero las parejas se separan básicamente porque no entienden que las relaciones se construyen también en base a la lucha. Entonces, todo es dialéctica, absolutamente todo. No hay dogma en esta vida que yo haya aceptado más fielmente, que es lo que nos dice Hegel en torno a la dialéctica, que la vida se mueve de forma dialéctica. El culpable de haber romantizado las relaciones amorosas y de creer que todo es tesis y vivieron felices por siempre es la literatura, es Disney, pero la vida real no es así. En la vida real, si queremos algo, debemos movernos y si tenemos que movernos, tenemos que luchar. Ya está. Si te contara yo cuántas veces he entendido yo que a la fuerza comprenderé yo, así como tú, yo también, hay días en que me levanto motivada, con ganas de hacer muchas cosas, con ganas de terminar los proyectos que tengo en mente y motivación a tope. Y justo son esos momentos de tesis, de inspiración, que los aprovecho. Antes no lo aprovechaba, ¿no? Ahora lo aprovecho. Cuando tengo momentos de afirmación, de paz, de tranquilidad, lo aprovecho al máximo porque ahora sí soy más consciente de que en la vida también hay momentos de antítesis. No es que obviamente yo esté esperando que llegue algo malo, pero sé que en algún momento la vida también tendrá los momentos de antítesis. Antes me agobiaba, me frustraba, lloraba, renegaba y gritaba a los cuatro vientos lo injusta que era la vida. Hoy entendí, hoy entiendo que no se trata de que la vida sea injusta, se trata de entender que en la vida hay tesis y hay antítesis. Y sobre todo, de lo que se trata es de luchar constantemente. Entonces, veo y eso me permite tener una mejor lectura más objetiva de la vida misma, ¿no? Pero no hay mayor dogma de vida que yo haya aceptado que es esta, de que la vida es dialéctica, que todo se mueve de forma dialéctica. Y si queremos algo, no nos queda más que luchar, luchar, luchar y no parar de luchar. Porque si no hay luchas, no hay victorias, como se diría en la política. ¿Ya está? Así que ahora entiendes el dicho, sin luchas no hay victorias. Una frase muy obrera, muy vinculada al sector, digamos, obrero, ¿no? Que obviamente indica que para lograr alguna síntesis hay que movernos. Solo nos movemos luchando, luchando y no dejar de luchar. ¿Ya está? Ya está, ahí está. Hegel está ahora sí, la vida está llena de metas, mientras así es, pero sobre todo la vida está llena de luchas y demás luchas, ¿no? Cada quien es consciente de todas las luchas que tiene que atravesar diariamente para lograr algo en la vida, ¿no? Pero bueno, ahí está. Mis ayuda a eso. En eso no tengo. Ok, te quiero mucho, Hegel, dice por ahí. Ok. Los obstáculos le dan sentido a los propósitos. A veces sí, ¿no? Antes las novelas, la literatura nos han pintado esa idea de que los momentos malos son malos 100%, ¿no? Pero no siempre, ¿no? Los momentos malos también sacan algo bueno en nosotros, generan un temple, ¿no? Una personalidad, nos forman, nos aceran. En los momentos de angustia, en los momentos de desesperación es cuando más fuertes nos hacemos. Y para el siguiente desafío que nos presente la vida, ya tenemos pues ese coraje para poder enfrentarlo, ¿no? Entonces, por eso hay que abrazar la vida con todo lo que tiene, con los momentos buenos, pero también con las antítesis, ¿no? No todo momento malo es malo al 100%. Sacan algo que no conocemos de nosotros mismos, ¿no? Así es. Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos los dos conceptos claves de Hegel, panlogismo y dialéctica. Las antítesis son obstáculos, ¿cierto? Son momentos de negación que afirman, que niegan un momento de afirmación. ¿Quién me preguntó?
Mica, antítesis es todo aquello que niegue un momento de afirmación o tesis, todo aquello. ¿Ya está? Si, por ejemplo, una cuestión muy particular. Si, por ejemplo, eh, yo me estoy preparando para un examen y tengo motivación a 1000, la antítesis sería la desmotivación, el desgano. ¿Ya está? Entonces, la antítesis sería todo lo opuesto a un momento de afirmación, de tesis que se viene desarrollando dando. ¿Ya está? ¿Listo? Ya, ahora sí, se terminó. Terminamos con Hegel, se entendió para todos, de nada, hija. ¿Se entendió para todos? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Todo claro? ¿Se entienden los dos conceptos, panlogismo y dialéctica? ¿Vamos bien? Listo. Ahora sí, vamos por aquí con Augusto Conte, un filósofo del cual vamos a ver dos elementos importantes recontra fáciles. Me declaro hegeliano. Ok, ahí les presento a Augusto Conte, Auguste Comte, ¿no? Filósofo francés quien vive, ¿no? Entre los años 1798 y 1857. De hecho, un datito, Comte es considerado el padre de la sociología, si por ejemplo, si por ahí de repente alguno de ustedes va a postular esta carrera, ¿no? La sociología es también llamada la física social. Dos obras importantes de Hegel, perdón, de Comte, Curso de Filosofía Positiva y Catecismo Positivista. ¿Ya está? Ok. La postura filosófica de Comte se conoce como positivismo. De ahora en adelante, cada vez que ustedes escuchen la palabra positivismo, hay una palabrita que debe venirse a la mente. Así, de manera inmediata. Cada vez que tú escuches la palabra positivismo, la palabra o el concepto que se te debe venir a la mente es ciencia. De ahora en adelante, cada vez que tú escuches positivismo, al toque, ciencia. Profe, ¿y por qué ciencia? Porque Augusto Comte pensaba que solo la ciencia es la única capaz de conducirnos al progreso social. La ciencia es la única capaz, el único saber capaz de conducir un país al desarrollo o al progreso social. ¿Ya está? Hoy en día, por ejemplo, hay muchos países con políticas y mentalidades positivistas. Por ejemplo, China, Estados Unidos, por mencionar solo algunos, son países que buscan fomentar la ciencia, la tecnología, bajo la creencia de que solamente este saber es el único capaz de que se logre un progreso, un desarrollo social. ¿Ya está? Entonces, hay incluso algunos países cuyo lema político es orden y progreso. Y de hecho, este es el lema del positivismo, correcto andar de Brasil, ¿no? Ya. Este es el lema del positivismo, orden y progreso, ¿no? Entonces, Comte pensaba que solo la ciencia, un país que invierte en ciencia, un país que fomente la ciencia y la técnica y la tecnología, añadiremos hoy en día nosotros, porque ciertamente aquí en estos tiempos no había tecnología todavía, serán pues países que logren su desarrollo, ¿no? Su progreso, ¿ya? Entonces, ese es el primer datito. Ahora, segundo punto importante a considerar en Comte. Comte va a establecer una ley de la sociedad, la llamada ley de los tres estadios de desarrollo intelectual. De acuerdo con Augusto Comte, la humanidad, a lo largo de su desarrollo histórico, ha alcanzado algo así como tres niveles, tres estadios o tres grados de desarrollo intelectual. Digamos que la humanidad ha logrado evolucionar mentalmente, intelectualmente hablando. El nivel de desarrollo intelectual que hemos logrado los seres humanos, según Comte, ha pasado por tres niveles o por tres estadios. ¿Ya está? A eso es a lo que se le conoce con el nombre de ley de los tres estadios o estadios del conocimiento. Ahora bien, ¿cuáles son, según Comte, esos tres niveles, esos tres grados o esos tres estadios de desarrollo intelectual que ha alcanzado la humanidad? Aquí está. Estadio positivo, también llamado ficticio, estadio metafísico, también llamado abstracto, y finalmente tenemos el estadio positivo o también llamado científico. Ojo, de menos a más, de menos a más. Diremos que el estadio positivo, digamos que es el nivel
de desarrollo intelectual más alto que ha logrado el hombre, de menos a más. Profe, digamos que el estadio teológico es el nivel más bajito, es el grado más bajito de desarrollo intelectual que hemos conseguido. Pero llegar hasta aquí, uy, ya es haber alcanzado nuestro nivel más alto. ¿Ya? Listo, los tres estadios en nuestro desarrollo intelectual. Ahora bien, teológico, metafísico y positivo. ¿Cómo diferencio cada uno de estos estadios? Muy sencillo, fíjate por acá, esto es recontra fácil. Esto es muy fácil. Montar, te vas a dar cuenta ahora. ¿Ya está? Veamos entonces por acá. Fíjate, estadio teológico. Ah, me olvidaba, voy a hacer lo mismo que he hecho con los muchachos en la mañana contigo. Te voy a dar una palabra clave, un concepto clave. Cada vez que tú escuches estadio teológico, estadio metafísico, estadio positivo, te voy a ayudar rapidito para simplificarte las cosas. A ver, en el estadio teológico van a primar las explicaciones religiosas. Entonces yo voy a colocar por aquí religión. Ya está. En el estadio teológico primó la explicación religiosa. En el estadio metafísico primó la explicación filosófica. Entonces yo voy a colocar por aquí filosofía. Y en el estadio positivo primó la explicación científica, es decir, la ciencia. Profe, ¿eso quiere decir que la filosofía está por encima de la religión? Sí, pero la ciencia está por encima de la filosofía y de la religión. ¿Listo? Entonces, te he colocado por ahí una palabrita clave para que al toque, cada vez que tú escuches estadio metafísico, explicaciones filosóficas. Estadio teológico, todas las explicaciones religiosas. O estadio positivo, todas las explicaciones científicas. ¿Ya está? Listo. Te simplifiqué la información. Pero vamos al detalle. ¿Por qué se caracterizó el estadio teológico? Porque aquí, básicamente, digamos que los hombres, ¿no? Las primeras culturas, querían comprender los fenómenos naturales. Es decir, habían culturas, hombres, seres humanos, que querían comprender por qué, por ejemplo, había épocas en las que había buena cosecha y otras en las que había sequía, época de lluvias, época de sequías, no buena producción. Las mujeres querían entender también por qué algunas quedaban embarazadas y otras no, si hacían lo mismo, rituales, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué estos fenómenos naturales? ¿De dónde salen? ¿Por qué surgen así tan inexplicablemente? Entonces, las primeras culturas, las primeras civilizaciones buscaron comprender los fenómenos de la naturaleza. Ahora bien, en su afán por buscar una explicación a por qué hay lluvias, por qué hay sequías, por qué hay esto, por qué hay el otro, por qué ocurren los fenómenos así, ¿qué pasa? Ese afán de buscar comprender los fenómenos naturales llevó a estos hombres a buscar explicaciones. ¿Cuál era la particularidad de las explicaciones que brindaron sobre estos fenómenos? Pues que fueron explicaciones religiosas, explicaciones mágicas. Es decir, se comenzaron a apelar a dioses, a seres mágicos, ficticios, ¿listo? Para explicar los fenómenos de la naturaleza. ¿Ya está? Entonces, culturas que han apelado a dioses, a seres sobrenaturales, para explicar los fenómenos de la naturaleza, pues hay muchas. A ver, ayúdame tú, ¿qué culturas conoces de la antigüedad que hayan explicado los fenómenos naturales recurriendo a seres mágicos, religiosos, es decir, a dioses? A ver, ayúdame. A ver, ¿qué culturas, qué civilizaciones? Ya, Grecia, por ejemplo, los griegos. Oye, pero los griegos tuvieron una particularidad. Ellos creyeron que las guerras, por ejemplo, y todo lo que ocurría se debía no a un dios, sino a varios dioses. Entonces los griegos se caracterizaron por ser, a ver cómo se le llama a aquellos que creen que hay varios dioses, que no se ven, pero que existen. Correcto, los griegos fueron politeístas, ¿no? A ver, otra cultura.
Los romanos también fueron politeístas, también, por ejemplo, ellos adoraron a varios dioses, ¿no? A ver, ya los nórdicos también, excelente. Los incas, me dice, correcto, los incas también, ¿sí o no? Claro. Oye, pero los incas tuvieron una particularidad. Los incas, claro, también buscaron explicar los fenómenos de la naturaleza, pero los incas en este caso comenzaron a adorar objetos de la naturaleza. Por ejemplo, ¿a qué adoraban los incas? Al sol, ujú, a la luna. Las mujeres, por ejemplo, adoraban a la luna, a la Pachamama, la tierra, ¿te acuerdas? Claro, bajo la creencia de que todo lo que comemos y bebemos proviene de ella. Había culto a la Pachamama. Es más, esa práctica todavía se mantiene hasta el día de hoy en algunas partes de la sierra peruana, por ejemplo, en Cusco. Yo recuerdo haber estado 2 años diferentes en Cusco y recuerdo que este, o tengo muy presente la idea de que antes de que yo tomara mi mate de coca, siempre me decían primero dale de beber a la Pachamama, ¿no? Dale su trago a la Pachamama en agradecimiento, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy se mantiene esa práctica, ¿no? Ya, entonces, ¿sabes cómo se le llama a aquellas culturas que adoraron objetos de la naturaleza bajo la creencia de que ellas tenían poderes divinos? ¿Sabes cómo se llamó? ¿Sabes cómo se les llamaron? Se les llamó fetichistas. Fetichismo. Profe, ¿qué es fetichismo? Adorar objetos de la naturaleza bajo la creencia de que éstas tienen poderes divinos. Los incas adoraban al sol, a la luna, bajo la creencia de que adorándolas podríamos encontrar más adelante épocas de bonanza, de buena cosecha, ¿no es cierto? Explicaciones mágico-religiosas, pues, ¿ya ves? Ya. Por ahí me han mencionado muchas más otras, pero también, por ejemplo, podríamos mencionar a los cristianos, ¿sí o no? El cristianismo. Profe, ¿por qué el cristianismo? Porque el cristianismo también, o los cristianos también apelan a un Dios para explicar los fenómenos de la naturaleza, ¿sí o no? Pero el cristianismo ya no adora a varios dioses. ¿A cuántos dioses se adora en el cristianismo? A uno solo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se le llama a aquellas culturas que adoran a un dios? Se le llama monoteísmo. Excelente. ¿Listo? Entonces, puedes darte cuenta que a lo largo de nuestra historia han existido culturas que han buscado explicar los fenómenos de la naturaleza de manera mágica religiosa, han apelado a dioses, a seres divinos. Entonces, puedes notar que han existido culturas fetichistas que adoraban objetos de la naturaleza bajo la creencia que éstas tenían, de que estos objetos tenían poderes divinos, ¿no? Adorar objetos. Fetichización, ¿no? Los incas. Luego hubieron culturas politeístas que adoraban a varios dioses, los griegos, los romanos, también bajo la creencia de que ellos eran los que explicaban todo lo que ocurría, ¿no? En la naturaleza. ¿De dónde proviene el cosmos? Decía Homero y Hesiodo, poetas de varios dioses, ¿no? Y hasta el cristianismo, ¿no? Los cristianos también con la creencia de que existe un Dios, ¿no es cierto? Que lo explica todo. Profe, pero cristianos hoy hay hasta el día de hoy. Por ejemplo, mi mamá. Cuando yo postulé a San Marcos y no ingresé, mi mamá para consolarme me dijo, hijito, hijita, por algo pasan las cosas. Dios tiene un plan para todo es perfecto en los planes del Señor. Ahorita no se ha dado, pero Dios tiene un plan para ti. Profe, esa explicación que me ha dado mi mamá, ¿qué diría Conte sobre esa explicación? Pues Conte le diría a tu mamá, señora, esa explicación que usted le está dando a su hijo demuestra su bajo nivel intelectual que tiene. Usted se encuentra en el nivel más bajito del desarrollo intelectual. O sea, señora, por favor, no esté dando esas explicaciones. Eso revela el bajo desarrollo intelectual que tiene usted. Ojo, no lo digo yo, lo dice Conte. Profe, yo también creo que existe un Dios que lo explica todo, profe. Yo he pensado que el COVID-19 fue causa de un castigo de Dios. Bueno, si tú crees esas cosas, Conte diría que eso solo muestra tu bajo nivel intelectual que tienes. Profe, los cusqueños, ¿no es cierto? Adoran a la Pachamama todavía hasta el día de hoy. Conte diría que esa práctica se encuentra en el nivel más bajo del desarrollo intelectual. Esa práctica evidencia
el bajo nivel intelectual que tienen los cusqueños, diría Conte. Ay, profe, no estoy de acuerdo, ¿ah? No lo digo yo, lo dice Conte. ¿Ya está? Me dijo bajo nivel intelectual. Así es. ¿Listo? Ahora bien, los hombres dieron un saltito al abandonar las explicaciones mágico-religiosas y comenzar a explicar las cosas de manera filosófica. Aparecieron los primeros filósofos, tales Anaximandro, Anaxímenes, toda esa manchita. ¿Por qué la filosofía es una explicación superior a la religiosa? ¿Por qué? Porque aquí los filósofos trataron de explicar los fenómenos naturales, pero ya no recurriendo a seres mágicos, a seres ficticios, a seres sobrenaturales, sino que los filósofos comenzaron a explicar las cosas en las cosas mismas. Por ejemplo, a los griegos, a los poetas, si tú les preguntabas de dónde ha surgido el cosmos, el universo, los poetas decían de los dioses. ¿Ya está? En cambio, los filósofos, tales los presocráticos, tú les preguntabas de dónde surgió el cosmos y ya no decían de dioses, sino que Tales, por ejemplo, decía del agua. Anaxímenes decía del aire. Empédocles decía del agua, de la tierra, del fuego y del aire. Entonces, si te das cuenta, ellos ya no buscan explicaciones fuera de la naturaleza, sino en la naturaleza misma. Y no solo eso, también, por ejemplo, Platón explicaba las cosas recurriendo a entidades abstractas, a esencias. Para explicar de dónde surge el mundo sensible, Platón, por ejemplo, recurría al mundo de las ideas. ¿Ya está? Entonces, aquí la explicación fue diferente, ¿no? Se dio un salto cualitativo. Sin embargo, para Conte, si bien es un desarrollo superior, el hombre da un salto por encima. El estadio positivo, perdón. En el estadio positivo, ya no se busca explicar los fenómenos naturales recurriendo a dioses, recurriendo a esencias, ya no. Ahora lo que se busca más bien es estudiar los hechos concretos. Aquí se busca estudiar la naturaleza, ¿ya está? Se busca estudiar los hechos concretos, las cosas tal y como son, lo que se ve, ¿listo? Los hechos concretos. No se estudia cosas abstractas, dioses, seres imaginarios, nada. Los positivistas son antimetafísicos. Ellos estudian lo concreto, lo que vemos, lo que podemos experimentar. Entonces, estudian los hechos concretos, cómo los observan, llevan a cabo experimentos con él, aplican un método científico. En conclusión, buscan describir los hechos concretos, con el afán de qué? De establecer leyes de la naturaleza. ¿Ya está? Leyes de la naturaleza. Entonces, ese es digamos, el objetivo del estadio positivo, establecer leyes que expliquen las regularidades de la naturaleza, los hechos, ¿no? Y aquí es donde también surge la sociología. Y aquí es donde se fomenta lo que te había dicho, la ciencia como única vía de progreso social. ¿Ya está? Listo, muchachos. Esos serían los tres estadios de desarrollo intelectual por el que ha pasado la humanidad, de menos a más. Te voy a dar algunos ejemplos y tú me vas a decir en qué estadio de desarrollo intelectual se encontrarían las explicaciones que te voy a dar. ¿Ya? A ver, primero, los griegos llegaron a pensar de que la guerra o las guerras entre polis se debía pues a un conflicto entre los dioses. Según Augusto Conte, ¿en qué estadio del desarrollo intelectual se encontrarían estas explicaciones de los griegos? Correcto, estadio teológico. ¿Qué momento? ¿Fetichismo, politeísmo o monoteísmo? Politeísmo, correcto. Siguiente explicación. El último terremoto ocurrido en Japón se debió al choque de las placas tectónicas. Esa explicación, ¿en qué estadio del desarrollo intelectual se encontraría? Correcto, positivo, positivo, Evelyn, positivo. ¿Por qué, profe? Porque es una explicación científica. Sabemos, y es una ley científica, que los terremotos se deben pues a choque de placas tectónicas, o al menos eso es un factor importante, ¿no? Listo, positivo. Siguiente ejemplo.
Cada vez que iba a las cataratas de Antancayo en Matucana, mi abuelo siempre me daba el mismo consejo. Hija, no te bañes en las aguas de las cataratas. Báñate en la piscinita que se forma con el agua, pero no te bañes ahí mismo en las aguas de la catarata. Y eso era algo que a mí me encantaba hacer. Y en realidad yo nunca escuchaba a mi abuelo, ¿no? A mí me gustaba cada vez que llegaba después de una larga caminata, llegaba a la catarata, me gustaba ponerme ahí justo donde el agua caía de la montaña, cae con fuerza y te golpea en la cabeza, en el cuerpo, cae con mucha fuerza. Y a mí me gustaba eso porque era desestresante. Pero mi abuelo me decía, hija, no te bañes en las aguas de las cataratas. Y pues cuando yo le decía, abuelo, ¿por qué? Le decía. El abuelo me decía, hija, porque el espíritu de la montaña puede apoderarse de tu espíritu. A ver, esa explicación de mi abuelo, ¿en qué estadio el desarrollo intelectual se encontraría? Correcto, teológico. Ahora, ¿qué momento? Fetichismo, politeísmo, monoteísmo. Correcto, fetichismo. Profe, ¿por qué fetichismo? Porque mi abuelo cree que la montaña tiene espíritus, poderes divinos e intrínsecos. Excelente. Parménides creía que el origen del universo, del cosmos, estaba en el ser. Esa explicación de Parménides, ¿en qué estadio el desarrollo intelectual lo ubicaríamos? Metafísico. Correcto. ¿Ya está? Y por último, mi hermana me llamó el día de ayer pidiéndome una cadena de oración para que, digamos, su esposo se recupere de la enfermedad que está padeciendo. Esa creencia de mi hermana de que adorando a Dios su esposo se recuperará, ¿en qué estadio el desarrollo intelectual se encuentra? Teológico. ¿Qué momento? Feti, poli, mono, monoteísmo. Excelente. Entendiste perfectamente bien. ¿Se entendió para todos? ¿Se entendió? Muy bien, ya está. Y terminamos por aquí. Vamos con el último filósofo de esta tarde, para que te vayas a descansar. Carlos Marx y Federico Engels. Ahí tiene sus nombres en alemán, Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Ya está? Los dos son, digamos, representantes de lo que hoy conocemos como marxismo. ¿Ya? Cada uno de manera independiente ha escrito obras filosóficas. Sin embargo, de manera conjunta también han escrito. Por ejemplo, uno de los grandes escritos de ambos es este que tienes por aquí, el Manifiesto del Partido Comunista. ¿Ya está? Este manifiesto es un panfleto que fue escrito para los obreros, los proletarios, Europa del siglo XIX, en realidad para todo el mundo, los obreros de todo el mundo. ¿Listo? Em, pero también cada uno ha escrito obras de manera independiente. Por ejemplo, Carlos Marx escribió El Capital, un libro de teoría económica que va a ser de lectura obligatoria para todos aquellos que vayan a postular a las carreras de ciencias sociales, humanidades, derechos, ciencias políticas, economía, ¿no? Contabilidad, lectura obligatoria sobre todo para los que estudian economía. ¿Ya está? Pero en realidad leer por lo menos un escrito de marzo de Engels es lectura obligatoria para todos, sobre todo para los peruanos, en general para todos. Pero hablo de aquí, de nuestra propia realidad, porque cada vez que escuchamos el término marxismo nos asusta, ¿no? Y no es para nada raro a raíz de toda la tendencia política o la estigmatización política que se ha venido realizando a través de las redes sociales, de la publicidad y de los aparatos ideológicos, ¿no? Em, pero más allá de todo ello, en términos académicos, yo les recomiendo leer por lo menos un escrito del marxismo para que no nos asustemos cada vez que escuchamos el término marxismo, que me ha pasado en clase presencial, en clase virtual. Cuando llego marxismo, uy, el cucu, uy, qué miedo, uy, no esto. Entonces, y esos prejuicios se deben básicamente a que la gente y los peruanos se dejan llevar por la cultura que pulula en las redes sociales, ¿no? Hay jóvenes que dicen, profesora, mi periodista favorito, Philip Butters, critica el marxismo y por eso es malo, es un cuco el marxismo. Entonces, o a veces, profe, en el meme que leí el día de ayer, dicen esto del marxismo, entonces el marxismo es malo. A veces, pues, lamentablemente nosotros nos dejamos llevar por pseudos ideas, pseudos intelectuales, ¿no es cierto?
y terminamos también estigmatizando, ¿no? Y no solo eso, sino que criticamos algo de lo cual ni siquiera hemos leído por lo menos una página, ¿no? Sino que únicamente nos dejamos llevar por lo que dicen los demás sobre algo. Entonces, mi recomendación para todos ustedes, ¿no? Una recomendación de índole académica es que por lo menos leamos algo básico sobre el marxismo si queremos hablar de él, más allá de criticarlo. Pues si quieres criticar algo, por lo menos tómate el tiempo de leer, de estudiar a alguien que luego vas a criticar. Pero no se critica por criticar. Hay gente que ni siquiera ha leído nada sobre Marx y critica a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, hay mi recomendación para ustedes, ¿ya? De índole académica, principalmente para todos aquellos que van a postular a carreras, insisto, de área E, ¿no? Sociales, derecho, en fin. ¿Listo? Por lo menos hay que leer el manifiesto, ¿no? Es un panfleto pequeñito que está en las redes sociales, descárgalo, léelo, por cultura general por lo menos. La lectura es sencilla porque fue un panfleto escrito y pensado para los obreros o los trabajadores, ¿no? De lectura rápida, para que ellos pudieran entenderlo también. Pero bien, vamos al marxismo. ¿Por qué se caracteriza el marxismo? El marxismo no es una postura filosófica, ¿ya está? Marx y Engels no son filósofos, dicho sea de paso. El marxismo se caracteriza por tener o por ser una teoría económica que surge como una crítica a el capitalismo. ¿Ya está? Si nos ubicamos, estamos en el siglo XIX en Europa. Se ha llevado a cabo la segunda revolución industrial. Entonces, la forma social, la sociedad cambia. Se inicia lo que denominamos la sociedad capitalista. En ella encontramos dos clases sociales. Por si acaso, creo que yo les he recomendado un libro al inicio de clase, Gran Historia Visual de la Filosofía. No sé, háganme recordar si aquí a ustedes les he recomendado. No, no me acuerdo. Sí les he recomendado. Ok. Yo voy a mencionar varios conceptos por aquí. Por ejemplo, voy a mencionar clases sociales, relaciones sociales de producción, medios de producción. Si por A o B alguno de ustedes tiene dudas sobre a qué me refiero con estos conceptos, yo les voy a recomendar mucho que revisen el libro para que puedan complementar la clase, porque se asume que estando ya ustedes en un ciclo semestral, tienen cierta base. Entonces yo voy a dar por supuesto de que ya conocen ciertos conceptos que voy a ir mencionando por aquí. ¿Ya está? Pero si por A o B tuviesen alguna duda sobre algunos conceptos, para eso está la bibliografía complementaria. Ayúdense del libro que les recomendé. ¿Ya está? Por favor, complementen la clase, sean proactivos. ¿Listo? Ok. Europa siglo XIX, sociedad capitalista. Emerge una clase social dueña, ¿no es cierto? Dueña de medios de producción, ya está, llamada, ¿cómo se llama esa clase social? Se llama burguesía. También se le llaman los capitalistas. Entonces, la burguesía es una clase adinerada, es una clase acomodada, que tiene propiedades, tiene medios de producción. Los medios de producción serían las maquinarias, las herramientas y todo lo que se necesita para producir los medios de subsistencia. ¿Ya está? También pone el capital, tiene propiedades, compra materia prima, etcétera. Luego podemos identificar otra clase social llamada los proletarios o también llamados obreros, es decir, los trabajadores. Ojo, proletarios son trabajadores, ya está, obreros, ¿no? Si hacemos una, digamos, este, si colocamos en proporción, cuánto representa cada uno en la sociedad, diremos que la burguesía representa el 10 o hasta 15% de toda la población. En cambio, el proletariado representa el 80 o el 75% de la población. ¿Ya está? El 80 a 90% incluso. ¿Qué significa eso, profe? Que en la sociedad capitalista va a haber más proletarios que burgueses. La burguesía es una clase minoritaria. ¿Ya está? Profe, ¿y el obrero tiene capital, tiene propiedades, tiene medios de producción? ¿Es dueño de fábricas? No. ¿Es dueño de industrias? Tampoco. Los proletarios, los obreros,
no tienen propiedades, no tienen control sobre los medios de producción, pero sí tienen algo importante que el burgués necesita. ¿Qué cosa, profe? Su fuerza de trabajo. ¿Ya está? Listo, profe. El obrero tiene fuerza de trabajo y la burguesía tiene el control sobre los medios de producción. ¿Ya está? ¿Listo? Tiene el control sobre los medios de producción. Correcto. Ok. La burguesía y el proletariado son clases sociales. ¿Ya está? Así les llamamos, clases sociales. Ahora, ¿qué va a pasar con estas dos clases? Ambas van a entablar una relación social. El burgués va a relacionarse con el proletario y el proletario con el burgués. Entonces, entre ellas dos se va a llevar a cabo una relación social de producción. El burgués necesita el proletario porque el proletario tiene fuerza de trabajo. Ya está. Y el burgués necesita de él. Y el proletario se va a relacionar con el burgués, le va a vender su fuerza de trabajo. Profe, ¿y qué va a recibir a cambio? Pues a cambio va a recibir un salario. Ya está, el obrero va a recibir un salario. Ay, profe, entonces, ¿cuál es el problema? Hasta ahí todo parece, ¿no? A la actualidad. Claro, en la actualidad no hablamos de burguesía ni de proletarios, pero todavía sigue existiendo empresarios, dueños de empresas, ¿no? Grandes empresas incluso, y existen los proletarios, ¿no? Claro, ya no hay proletarios, sino le llamamos colaboradores, trabajadores, etcétera. ¿Ya está? Se relaciona con el empresario y tiene su salario. Profe, ¿cuál es el problema aquí? Pues hay un gran problema. Para empezar, el obrero en el siglo XIX no tiene una jornada de trabajo específica. No, profe, son 8 horas, no, hijo. En el Perú, el trabajador trabaja 8 horas, pero trabajar 8 horas, hijo, ha sido resultado de muchas luchas, muchas protestas, muchas manifestaciones, hasta incluso muchas muertes, hijo. Profe, entonces, ¿cuántas horas laboraban los obreros, los trabajadores? No tenían una jornada de trabajo específica. Profe, ¿y quién determinaba cuántas horas iba a laborar el obrero? La burguesía. Profe, ¿cuántas horas podía laborar? Según la ley de la oferta y la demanda o según cuánto se requiera. Había días en que el obrero podía trabajar 8 horas, 4 horas. A veces podía trabajar hasta 10 a 12 horas. A su profe, tanto, así es. Profe, pero entonces, acá pasa algo. Si el obrero, por ejemplo, en 4 horas cobra 200 soles, profe, en 8 va a cobrar el doble, profe. O sea, a mayor tiempo de trabajo, mayor salario también. No, aquí no ocurría así. El salario no estaba en función de las horas de trabajo. Profe, pero ¿por qué no? El salario, muchachos, que recibía el obrero no estaba en proporción a las horas de trabajo que él dedicaba. Entonces, profe, el salario, muchachos, estaba en relación a lo que el obrero necesitaba para subsistir. Profe, ¿a qué se refiere subsistir? Sobrevivir, vivir, alimentarse. Supongamos que el obrero necesite, entre comida, almuerzo y cena, 20 soles. Ya, ese es el salario que va a tener. Así trabaje 4 horas, trabaje 8 horas, 12 horas, al obrero siempre se le va a pagar el mismo salario. Profe, pero eso no es justo, pues, porque el obrero, mire, profe, está trabajando, si trabaja 4 horas, el obrero produce 200 soles de ganancia. Si trabaja 8 horas, el obrero está produciendo 400 soles de ganancia. Profe, si a él solo le pagan 20 soles, ¿dónde ve el resto? ¿Dónde ve ese plus? ¿Dónde ve esa ganancia extra, profe? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, pues esa ganancia plus, esa plusvalía va directo para el burgués. ¿Eso qué genera? Que a medida que el burgués se enriquece, ¿quién se empobrece? El proletario. A medida que el burgués acrecienta sus propiedades, acrecienta sus fábricas, sus industrias, ¿no? Que come bien, que viste buena tela, va a grandes banquetes, engordan, buenas comidas. Los proletarios, en contraposición, se enferman. Los proletarios desarrollan tuberculosis, desarrollan sífilis.
Los proletarios con ese sueldo, ese salario, no les alcanza ni para comprarse una propiedad, una casa, ni para irse de viaje, solo les alcanza para subsistir. Profe, pero eso no es justo, pues, porque el burgués está acumulando riqueza a raíz de la explotación de quién? Del proletario. Eso es lo que va a denunciar el marxismo, esta forma de explotación de una clase llamada burguesía sobre otra clase llamada proletarios. Los burgueses acrecientan su riqueza, su propiedad, acumulan riqueza a partir del empobrecimiento del obrero. Es interesante para aquellos que vayan a postular a medicina, que de repente por ahí a algunos de ustedes les interese este tema, pero cómo a raíz de este hecho y de la, digamos, de este hecho de la situación de los obreros, es que también comienza a desarrollarse la medicina. Es curioso cómo aquí los obreros comienzan a morir principalmente de tuberculosis y es en este contexto tan diverso donde también comienza el desarrollo de la medicina, ¿no? Hasta ya nuestros días como tal, ¿no? Con más ahínco y más profundidad. Pero, por ejemplo, este tipo de eventos son claves, ¿no? Entonces, profesora, el obrero realiza un trabajo explotado, un trabajo alienado. El obrero se siente más tranquilo fuera de su centro de trabajo que dentro de su centro de trabajo, ¿no? El obrero se siente una cosa, se siente un engranaje más de la maquinaria. Tú dirás, profe, ¿y por qué el obrero no se revela? ¿Por qué el obrero, si lo están explotando y no es justo el trato, el salario, la calidad de vida y la calidad de trabajo? Tú dirás, ¿por qué el obrero no se revela? ¿Por qué? En este caso, ¿qué pasaría si, por ejemplo, uno de ellos se arma de valor y va y le reclama al burgués? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, él va y le dice a la burguesía, estoy en contra, que nos están explotando, que es ahora? ¿Qué pasaría, profesora? Pues la burguesía, sin pena ni gloria, va a despedir a este trabajador. Ya está. Profe, pero se está quedando sin uno menos. Sí, pero para la burguesía eso no es problema, como cuando se malogra una máquina. ¿Qué haces con un elemento que se malogró en una máquina? En la lavadora, por ejemplo. ¿Qué haces con uno de los ingredientes o de las herramientas que se malogra? Pues la reemplazas. Y aquí comienza, a raíz del boom de la industrialización, comienza la migración del campo a la ciudad, comienza la migración y gente que viene del campo a trabajar, incluso tú me estabas cobrando 20 soles, ¿no? Ya listo, ellos me cobran 10 soles, así que no hay problema, te reemplazo por mano de obra más barata, ya está. ¿No ocurre lo mismo hoy en día? ¿No ocurre que a veces algunos centros de trabajo quieren contratar a gente que viene de fuera, porque incluso hasta ilegales, ¿no? Porque no tienen que pagarles, digamos, seguros, no tienen nada, pues, mano de obra barata. Y un detalle, a propósito, aquí, proletarios obreros, no solamente fueron los varones, ¿ah? Fueron también las mujeres y hasta incluso niños fueron obreros, ¿ah? Entonces comienza la migración del campo a la ciudad. Ley de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? A mayor demanda, mayor trabajo. Y si yo doy el trabajo, yo fijo el precio, el salario también, pues. Entonces, si tú te rebelas, no importa, te reemplazo, ya está, punto. Profe, que formen entonces sindicatos, sí, pero los obreros tienen miedo, pues. Profe, tú dirás, ¿por qué los obreros no se organizan? ¿Por qué no forman sindicatos y por qué no van y reclaman contra el obrero, profe? ¿Por qué no luchan contra ellos? Es que sí lo hacían de manera eh, escondida. Los obreros buscaban organizarse y cansados de esta condición de vida, de esta condición laboral, buscaban organizarse y acabar con este orden de explotación, ¿no? Pero ¿cuál era el problema? Que en este caso, la clase social que tiene el control de la economía de una sociedad es la clase social que también tiene el control sobre las ideologías existentes en una sociedad. Es la que tiene el control de las leyes, es la que tiene el control de la educación que va a haber en una sociedad, es la que tiene control sobre los valores que van a primar en la sociedad. Entonces, tú vas, le reclamas, por ejemplo, al ente que se encarga de impartir justicia. Vas y le reclamas al Estado, señor, es que estoy cansado, que me explotan, que es una miseria lo que me pagan, exijo mejoras. Pero, ¿cuál es el problema? Que el control de las leyes la fija ¿quién? La clase dominante, pues. Entonces, las leyes, en lugar de beneficiar a todos, las leyes están al servicio también de las clases dominantes.
Entonces, al final tú vas, reclamas, pero sí, 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 vaya nomás. Pero las leyes al final más bien, ¿qué hacen? Apañan todas las medidas que toma la burguesía. Entonces, por todos los lados, por todos los flancos, te das cuenta que la burguesía va a seguir acumulando más y más propiedad, más y más riqueza en función de la explotación. Y ahora añádele que utiliza los mecanismos ideológicos, las leyes, los valores, la educación. Los valores que priman en una sociedad son los valores que le interesan o quieren la clase dominante. El tipo de educación que tú recibes es la educación que le conviene a la clase dominante. Esa es la razón por la cual en las escuelas no enseñaban filosofía. Imagínate tú que a todos estos obreros les enseñan filosofía en los colegios, en las universidades, o que sepan sobre filosofía. Tú sabes que la filosofía es una actividad que critica, una actividad cargosa, es una piedra en el zapato para los políticos. Entonces, imagínate que les enseñas a los obreros filosofía. Lo que van a hacer es cuestionar este orden existente. Y no solamente lo van a cuestionar, van a querer cambiar este orden, se van a rebelar. Y obviamente a quién no les conviene que se rebelen, a la clase dominante. Las clases dominantes quieren mantener todo esto tal y como está. Quieren mantener el statu quo, el orden tal y como está, todo tal y como está. No quieren mover nada, pues, no les conviene. Entonces, la única forma en la que tú no te rebeles, la única forma en la que el pueblo, o mejor dicho, los obreros estén calladitos, no se rebelen, es promoviendo, ¿no es cierto?, opios, drogas, que los adormezcan y les hagan aceptar su condición aquí. Profe, ¿qué fomentamos? Fomentamos religión, pues. ¿Por qué crees que en los colegios, en lugar de enseñarte filosofía, te enseñaban religión? Para el marxismo, la religión es una droga, es un opio del pueblo. ¿Por qué, profe? Porque la religión nos invita a creer que, ¿no es cierto? Dios ha escrito tu historia, acepta tu destino. Te ha tocado nacer obrero, acepta. Te ha tocado ser explotado, acepta. Es el plan de Dios. Pero no te preocupes que cuando mueras en el más allá, en el paraíso, vas a ser feliz. En el paraíso está la verdadera felicidad, la verdadera riqueza. Por lo tanto, aquí acepta tu destino. Ya, ¿eso a quién le conviene? A la burguesía, pues. A la burguesía le conviene que tú te fumes todos los días esa droga, que aceptes todos los días esa religión, para que tú aquí vayas todos los días y calladito trabajes y aceptes tu destino. Pero ya no te preocupes, en el más allá ya vas a ser feliz. Entonces, la burguesía, por todos los flancos, viene explotando a los obreros, viene viviendo de manera acomodada, acrecentando sus propiedades, y no son pequeñas propiedades, son grandes propiedades. Ya está. Entonces, la relación es, a medida que el burgués se enriquece, el obrero se empobrece. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo cambiamos esta situación? La única forma de cambiar, de revertir esa situación es llevando a cabo una revolución, una lucha dialéctica. Profe, ¿y quiénes van a luchar? ¿Y contra quiénes van a luchar? Pues los que van a tener que luchar van a ser los proletarios. Profe, ¿y contra quiénes van a luchar? Pues contra la burguesía, la clase dominante. Obviamente que son los obreros los que van a luchar porque la burguesía no quiere cambiar nada, pues hijo, la burguesía quiere que todo esto se mantenga tal y como está, el statu quo. Pero entonces deben ser los obreros los que tienen que organizarse. No debe ir uno a reclamar, tienen que ir todos. ¿Quiénes? Por eso es que en el manifiesto del Partido Comunista inicia con una frase, proletarios del mundo, únanse. ¿Qué se está queriendo dar a entender? Que proletarios no solamente hay en Europa, proletarios hay en todo el mundo. Únanse. Ya está. Así inicia digamos, el manifiesto del Partido Comunista. Como una clase, únanse como una clase social y luchen contra la clase burguesa. Revolución, lucha es lo que tienen que llevar a cabo los obreros. Tienen que luchar una revolución social contra la burguesía. Profe, y en esa lucha, ¿qué es lo que van a buscar? Quitarle el control sobre los medios de producción a la burguesía. Profe, ¿y quiénes van a tomar el control? Los obreros. Es decir, le quitamos el control de las maquinarias, le quitamos el control del capital, de los medios de producción, ya está en general. Profe, ¿y quién va a tener el control? Pues ahora el control lo va a tener los proletarios. Profe, ¿y qué van a hacer ahora? Después de llevar a cabo la revolución, los obreros, tomando el control de los medios de producción,
van a generar las condiciones para vivir en una nueva sociedad. Se abandonará la sociedad capitalista y se comenzará a vivir en una nueva sociedad. ¿Qué sociedad? Sociedad comunista. Profe, ¿por qué se caracterizará la sociedad comunista? Porque aquí ya no hay clases sociales, aquí ya no hay propiedad privada sobre los medios de producción, sino que todos tenemos el control sobre los medios. Entonces, se cambia la estructura social. Ya está, profe, entonces el marxismo está pidiendo que ya nadie tenga propiedad privada. Ojo con lo que te voy a decir. El marxismo no está en contra de que la gente tenga propiedad privada. Ya está, por ejemplo, si tú tienes tu bodeguita, Zaira, el marxismo no va a decir, te quitamos tu tiendita y se la damos a todos. No, esa es una mala lectura del marxismo. El marxismo lo que critica es a las grandes, digamos, industrias, fábricas, no a las grandes burguesías que han acumulado su propiedad, su riqueza en base a una explotación de todo tipo. Entonces, el marxismo no está criticando que tú tengas tu tiendita o tu bodeguita, no. El marxismo está llevando a cabo una crítica a todo un sistema más amplio. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, en una sociedad comunista ya no hay clases sociales, no hay propiedad privada sobre los medios de producción, sino que todos tenemos el control y ya no hay tampoco explotación de una clase por otra, sino que prima la libertad. Ya está, principalmente. ¿Listo? Ok, muchachos. Este gráfico que te he colocado por aquí se encuentra detallado, explicado en limpio en estas tres partes del marxismo. Ahí está la plusvalía, el trabajo alienado, cómo hay que luchar y cómo es que la burguesía tiene el control de la esfera ideal de la sociedad, es decir, del derecho, las leyes, la política, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ya está, muchachos. Para los que gusten, tómale captura a ese gráfico que he dibujado por ahí de manera desordenada, o lo más ordenado posible, ¿no? Ya está. Pero si gustas, tómale captura por ahí. Es un resumen de todo lo que está debajo. ¿Ya está? Listo, muchachos. Hasta aquí entonces hemos terminado con todo. ¿Ya está? Lo propuesto para el día de hoy. Hemos terminado con el positivismo, el idealismo absoluto y el marxismo. Ya está, pregunta para todos ustedes, ¿entiendes? ¿Entendió la clase? Mi recomendación es revisen la teoría, resuelvan el material para que puedan complementar todo. Practiquen, muchachos, no sean agentes pasivos que solamente están frente a un computador, escuchando la clase o de repente volviendo a escuchar la grabación. Ya está, si no sean agentes activos. Escuchen la clase, pero luego de escucharla, repasen la teoría, el PPT que yo les envío y luego resuelvan su boletín, practiquen. Yo les he puesto preguntas, digamos, de diferentes niveles para que puedan repasar. Resuelvan, practiquen. Si hubiese alguna duda, alguna inquietud, a través de Noiri, háganme saber en qué pregunta tienen dudas para poder ayudarlos. Pero yo necesito que ustedes trabajen, hagan, ¿ya está? Entonces, de alguna forma, yo podría hacer esta clase, esos tres autores los podría hacer en una hora. ¿Listo? Y en la segunda hora yo podría trabajar el material con ustedes, pero al hacerlo así, yo omitiría muchas de las cosas que menciono y únicamente me remitiría a darles datos puntuales nada más. Pero me tomo el tiempo de explicarles al detalle y que queden claros conceptos, porque es lo que ustedes también necesitan para poder luego resolver su material. Entonces, si yo hago este esfuerzo por explicarles al detalle puntos importantes de cada filósofo y que se entienda, lo mínimo que les pido es que terminada la clase, en el horario de estudio que ustedes tengan, repasen la teoría y resuelvan su material. Practiquen. Solamente así van a lograr su ingreso a la universidad. ¿Ya? Hagan caso, por favor. ¿Listo? Ayuda, me convencieron Hegel y Conte. ¿A cuál le hago caso? ¿A cuál? A los dos puedes, ¿no? A los dos, ya está. Aunque claramente Conte más es apegado a los hechos concretos y Hegel pues a lo ideal, ¿no? Como yo no soy hegeliana, por ejemplo, pero hay un concepto clave de Hegel que sí me interesa y es el concepto de dialéctica, por ejemplo, ¿no? ¿Listo?
comparto algunas ideas con el marxismo también, por ejemplo, con Descartes también, por ejemplo, entonces tú puedes tomar elementos que sean importantes para tu propio desarrollo. ¿Ya está? Marx también aplicó la dialéctica, claro, pero si te das cuenta, José Antonio, una dialéctica aplicada a la realidad. Cuando Marx dice, para llevar a cabo el cambio, ¿no es cierto? Debe haber una lucha. Entonces, ahí ya está hablando de dialéctica. ¿Quién sería, por ejemplo, la clase social que quiera afirmar su condición? La burguesía. ¿Quién sería la clase social que quiere cambiar, negar su condición? Los obreros. Entonces, si jugamos con los términos de la dialéctica, la burguesía sería la tesis, el obrero sería la antítesis y el resultado de la lucha, ¿qué será? La sociedad comunista. Entonces, Marx también aplica la dialéctica. Entonces, cada vez que tú escuches en Marx o en Hegel la palabra dialéctica o lucha, perdón, ya ahí hay dialéctica. Cuando tú escuches la palabra José Antonio, revolución en Marx, eso es dialéctica, ¿ya está? Pero si te percatas, Marx está aplicando la dialéctica a la sociedad, a algo material, algo concreto, no a una idea abstracta como sugiere Hegel, ¿no? ¿Listo? ¿Me podría volver a decir sobre el movimiento dialéctico? No te pases, César, más atento a clase, eso ya lo explicamos un buen tiempo al inicio de clase. En todo caso, no ir y graba la clase, así que yo te recomiendo que vuelvas, ¿listo? En la grabación y puedas repetir ello, porque eso explicó como media hora, he explicado eso de la dialéctica. Listo, a ver, pregunta uno, ya está, del material de la semana anterior. Uno, casa, ya está. Dos, avión. Tres, avión. Cuatro, dedo. Cinco, beso. Seis, casa. Siete, dedo. Ocho, dedo. Nueve, avión. Y 10, dedo. Si alguien me ayuda, por favor, copiando las claves y compartiéndolas para aquí para sus demás compañeros, genial, Antar. Y les dejo también las de la tarea, ¿ya? De la tarea, 1, avión. 2, dedo. 3, peso. 4, avión. Y 5, casa. ¿Ya está? Listo, muchachos. Ahora sí, no les debo nada. Los dejo para que puedan ir a su siguiente clase. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho y ya nos vemos la próxima semana. ¿Ya está? Nos vemos. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho, muchachos. Chao, Shanira.